Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En el poblado de Izamal, el rumor de que unos albañiles habían encontrado un libro negro enterrado en el patio del convento corría como pólvora. Al parecer, era un libro de magia negra, o al menos eso era lo que la gente comentaba. No deben abrirlo. Cuchicheaban varias personas con miedo, sobre todo las más allegadas a la iglesia, quienes afirmaban que, si lo abrían, caería una maldición sobre todos los pobladores. Sin embargo, realmente nadie sabía de qué se trataba dicho libro. Solo un albañil llamado Manuel, que era muy escéptico, se atrevió a leerlo y fue quien contó la historia a cambio de unos cuantos pesos. Manuel se encontraba sereno, y sobre la oreja reposaba un cigarrillo, adicional al que se llevaba a la boca para mitigar el frío de la temporada. Después de un par de caladas de humo, decidió hablar. Estábamos mi compadre y yo haciendo las excavaciones para unos baños en el convento. Ya nos encontrábamos por terminar de escarbar todo el cimiento, apurados porque era viernes y el calor estaba en su máximo nivel. Teníamos que terminar la excavación para tirar la base del cimiento. Así se secaría mejor hasta el lunes que regresáramos. Apurados le dimos duro, pero de repente me llamó la atención un pedazo de tela blanca. Le hablé a mi compadre Melquiades. «Compa, ven a ver esto. A lo mejor es un muertito», le dije mientras le mostraba la tela. «No, compadre, sabes que a mí esas cosas de los muertos no me gustan», respondió Melquiades. «Pelaná, que vengas para acá, ayúdame a sacar esta piedra para ver qué hay atascado», le dije, un tanto encabronado. «No, compadre, no lo quites, puede ser una tumba», dijo mi chalán. «No seas culo, hijo. No hay cruz ni nada. Aparte, tu papá siempre contaba que se agarró a machetazos en el monte con el diablo. Creo que tú saliste fallado», le dije en tono de burla, y así lo convencí de ayudarme. Al levantar la piedra, pudimos ver la tela blanca, ya muy sucia, pero que mantenía su contenido bien protegido. «Compadre», le dije, «parece un libro. Vamos a dejarlo allí, compa. ¿Qué tal si es de brujería o de muertos?», dijo Melquiades. A lo que rápidamente respondí: «Vamos a sacarlo, no seas cobarde. Rescatar un libro antiguo no es pecado». Ante la negativa de mi compadre, me las ingenié y saqué el libro cubierto de tela blanca. Lo metí en mi sabucán y terminamos la zanja. «Compadre, vamos a llevarle el libro al cura del convento», me dijo Melquiades. «No», le dije, «voy a llevármelo para ver qué contiene». Ya el lunes lo llevamos al cura. Me compré mis cervezas y me fui directo a mi casa. Estaba ansioso por tomar y sentía curiosidad por saber qué contenía el libro. Al llegar, lo puse sobre un banquillo y agarré otro para abrirlo cómodamente. Quité la tela sucia y vi el libro negro, pero no parecía de brujería. No tenía grabados, ni cruces, ni signos de magia negra, solo una flor que estaba rasgada por el tiempo o por el entierro. Lo abrí y en la primera página decía: «Soy María Cobá, 15 de octubre de 1950. Desde que era pequeña, estuve metida en la casa de mi madre, a quien muchos llamaban bruja, pero yo no sabía por qué. Apenas tenía 10 años. La gente en la calle se cambiaba de camino al verla venir o simplemente se escondía». «Mamá, ¿por qué la gente nos tiene miedo?», le pregunté. «Es que me temen porque saben que soy más poderosa que ellos», me decía siempre. Así transcurrió un año, y era la misma historia, en la casa con mi madre, hasta que nuestra vida cambió. Un día salimos para comprar la mercancía y yo le pedí a mi mamá que me llevara al parque. Ella no quería porque era muy reservada y no le gustaban los problemas, pues era consciente de que por allí no éramos bienvenidos. Sin embargo,
Luego de insistirle por un rato, accedió. Estando en el parque, se nos acercó un borracho y empezó a decirnos groserías. Mi mamá simplemente lo ignoraba, pero él era muy persistente, y al ver que no le hacíamos caso, se puso agresivo. Se acercó a tocar a mi madre, quien se molestó tanto que lo empujó, haciéndolo caer rápidamente. Al ver que cayó, mi madre me dijo: «Vamos, apúrate». Pero yo pude notar que había un charco de sangre bajo la cabeza del borracho. En ese momento, pasaban unas personas que, sin saber nada, empezaron a gritar: «La bruja mató al hijo de doña Juana. Ella lo mató, ella lo mató. Policía, policía». Mi madre me jaló del brazo con fuerza porque yo estaba aturdida y asustada. «Vamos, hija, vamos», me dijo. Nos quitamos a toda prisa hasta llegar a la casa. Cerramos bien las puertas y ventanas y pude escuchar cómo la gente gritaba afuera: «Hay que quemarla, hay que quemarla». Eso hacían con las brujas en la época de la Santa Inquisición, y lo querían practicar con mi madre. Recuerdo bien sus palabras: «Hija, no quiero dejarte sola, pero si ves que me pasa algo o no te dejan salir de este lugar, toma esta pócima. Es mágica y te va a salvar». «¿Y por qué no la tomas y nos salvamos?», le pregunté. «Es que es muy poderosa y no voy a poder controlarla. Podría hacerte daño», me contestó, un tanto preocupada. Sentí que algo me atravesó el corazón cuando la vi llorando, pues ella era una mujer muy fuerte y casi nunca la había visto llorar. Quise hacer lo mismo, pero me agarró y dijo: «Sé fuerte. Si algo me pasa, tú podrás huir después de tomar esta pócima». La gente enardecida se acercaba cada vez más. Las antorchas iluminaban el cielo y el calor de estas ya se comenzaba a sentir. Se acercaron tanto hasta que ya estaban en la puerta y gritaban como si estuvieran poseídos: «¡Tiren la puerta! ¡Hay que matarlas! ¡Hay que matarlas!». Vi cómo estaban a punto de entrar. Mi madre trataba de frenarlos, pero era inútil. Así que tomé parte de la pócima y guardé el resto en mi bolso. De repente, sentí cómo empecé a sudar, luego a marearme, hasta que finalmente mi cuerpo comenzó a mutar y una fuerza que nunca había sentido recorrió cada vena de mi cuerpo. En ese mismo instante, los pobladores entraron por completo y ocurrió lo peor. Algo que me duele hasta hoy en día y que me hace derramar lágrimas de tristeza mientras escribo estas palabras. Primero, clavaron un machete sobre el cuerpo de mi madre. Esto la debilitó demasiado e intentó huir, pero enseguida llegó el segundo impacto. Cuando mi madre ya se encontraba moribunda, otra persona, con furia, la decapitó. Al ver esto, las lágrimas escurrieron como una cascada por mis mejillas y ya no pude contener la ira. Por eso me lancé sobre ellos. Entre mordidas y zarpazos, veía cómo la sangre brotaba de sus cuerpos. Ellos caían inertes al suelo, desangrándose rápidamente. Sin embargo, yo no me había percatado de lo que realmente estaba ocurriendo. Solo me sentía presa de una ira como nunca había sentido. Tal vez fueron 3 o 4 los que murieron, pero no supe más. Salí corriendo a toda velocidad, convertida en un animal con garras y mucho pelo. Corrí por varias horas sin rumbo hasta caer agotada. Al despertar, pude ver mis manos y pies cubiertos de sangre, y sentía la boca igual. Caminé por un rato y encontré un bebedero de vacas. Me lavé la cara y todo el cuerpo, que tenía desnudo, pero por suerte, en mi bulto tenía algunas ropas y la pócima que me salvó la vida. No entendía muy bien qué era lo que había ocurrido, pero me había salvado. Caminé por unas horas hasta llegar a otro pueblo. Pregunté por el nombre y me dijeron: «Estás en Valladolid, y el convento está hacia esa dirección». Mi madre siempre me dijo que sería monja, que eso sería lo mejor para mí, que así podría encontrar al Señor y no tendría necesidad de convertirme como ella. ¿En qué?, preguntaba, pero nunca quiso decírmelo. Solo decía: «Ya lo sabrás». Y ya supe en qué podía convertirme. Llegué al convento con la firme decisión de quedarme y convertirme en monja. Hablé con el cura. Le dije que era huérfana
y no tardó en darme asilo y alimentarme. Así empezó mi vida en el convento de Valladolid, San Bernardino de Siena. Pasaron 7 años, y era la monja más joven del convento. Por obra de Dios o del destino, hablaron con mis superiores para mandarnos de cambio al convento de San Antonio de Padua. En un principio, no me pareció una buena idea, pero el padre que me había ayudado y quien no sabía nada de mi pasado, habló conmigo y me dijo algo que me motivó a regresar. Hija, no sé por lo que hayas pasado, pero acuérdate de que nuestro Señor nos da el don del perdón como una de nuestras mejores armas a favor del bien. Por favor, ve allí y lleva su palabra a todos los rincones. Te lo pido con toda mi gracia. Las palabras del clérigo estaban llenas de verdad, y en ese instante pensé, después de 7 años, ¿quién se acordaría de mí en Izamal? Yo y 3 monjas más fuimos las elegidas. Recogí mis cosas, lo poco que tenía, y me dirigí a la camioneta que nos llevaría a nuestro siguiente hogar. Nunca imaginé lo que viviría en los próximos meses. Llegamos al convento de San Antonio de Padua, y para mí fue inevitable derramar unas lágrimas al recordar a mi madre, pero también recordar las palabras del padre fue reconfortante para mi corazón. Nos acomodaron rápidamente en el convento. Pasaron 2 o 3 meses y un día salimos a conocer el pueblo, pero nunca mencioné que yo lo conocía por miedo a que descubrieran mi pasado. Estuvimos paseando por varias horas, total, era nuestro día libre. Hasta que pasamos por una heladería y fue cuando sentí las miradas acusadoras de la gente. Tal vez por mi sentido de culpa o por mi miedo a ser descubierta, ante el cuchicheo de las personas, dije, «Vamos, me duelen los pies de tanto caminar». Nos dirigimos al convento, pero un grupo de personas se nos acercó para preguntar nuestros nombres y qué hacíamos allá. «Somos las nuevas monjas del convento de San Antonio de Padua», contestó una de mis hermanas mientras yo trataba de esquivar las miradas amenazantes de las personas. «¡Qué bien! ¿Vienen de Valladolid?», preguntó una mujer que se encontraba entre el tumulto. «Sí», respondió la hermana. «¿Y no conocen a una monja llamada María?», preguntó un hombre de forma retadora. «No, para nada», respondió secamente la monja. Yo estaba nerviosa. A pesar de que me había cambiado de nombre, sabía que los pobladores eran astutos y muy intuitivos. Así que, a toda prisa, regresamos al convento. Pasaron 3 meses y evitaba salir a toda costa. Pero ese día fue mi día de mala suerte y tuve que ir al mercado sola. Todo transcurrió con normalidad. Nadie sabía nada de mí. Fui al mercado y nadie me miró con desprecio o con acoso. Así que llevé los víveres al convento y volví a salir con el pretexto de que había olvidado algunas cosas. Aquello fue una mentira de la que me arrepiento mucho. Salí porque no pude contener la curiosidad de saber qué había pasado con los restos de mi madre y la casa donde vivíamos. Poco a poco, me fui acercando al lugar. El nerviosismo me invadía. Al llegar, vi algo que me sorprendió. La casa seguía igual, como la dejamos años atrás. Parecía que alguien la había mantenido habitable. Pensé que podría ser alguna familia que la usó como refugio y quise saludarlos, pero no había nadie. En ese instante, pensé en irme, pero decidí entrar. Abrí la puerta y, justo cuando apenas había dado algunos pasos hacia adentro, escuché unas voces. Eran unos muchachos que me habían seguido. «Te lo dije, es ella, la hija de la bruja, la que mató a nuestros padres», dijo uno de ellos. «Pero se ve muy indefensa. Es mejor castigarla por lo que hizo», respondió otro de los jóvenes. Posteriormente, entraron a la casa y no pude evitar sentir pánico. En cuestión de poco tiempo, ya habían descubierto mi identidad. ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Zrenia intenté huir, pero uno de ellos me tapó el paso. Todos estaban armados con navajas y machetes. «Vamos a acabar con ella de una vez», escuché que decía uno, pero otro, quien al parecer era el líder, respondió: «Eso es muy aburrido. Mejor vamos a castigarla sin matarla. Que sufra. Debe ser casta». Luego se me abalanzaron. Yo gritaba y lloraba intentando defenderme,
pero todo fue inútil. Nadie me escuchaba y, aun si lo hicieran, con seguridad nadie querría ayudar a la hija de la bruja. Y así fue como, uno a uno, se aprovecharon de mí. Cuando se sintieron satisfechos, salieron a toda prisa, mientras yo me vestía con la ropa y el corazón rotos. Recuerdo no haberme sentido así desde que mi madre había muerto. Ahora, una vez más, me tocaba sufrir en el mismo sitio donde la había visto morir. No sé por qué Dios me daba la espalda. Yo solo quería vivir sin procurar daño a nadie. Después de tranquilizarme un poco, me dirigí al convento sin ser vista. Me cambié de ropa y me encerré por varios días. Solo salía a rezar y a comer. Sabía que lo que me pasó no estaba bien, pero sería un pecado tomar venganza. Lo pensé por varios meses, hasta que me fue imposible olvidar lo sucedido. Sabía que tenía que hacer algo. Abrí mi mochila y vi la pócima. ¿Funcionará todavía?, pensé. Si la tomo y no puedo controlarme, ¿qué va a pasar? Mi cabeza daba vueltas, pues tampoco quería causar daño a un inocente, pero la venganza estaba dibujada en mi mente. Quería que sufrieran los culpables, así que me preparé y esperé el escudo que la noche me brindaba. Y cuando el sol se ocultó, salí a la casa de los culpables. Ese día solo pude encontrar las casas vacías. Estaban de cacería y no regresarían hasta el siguiente día. Tuve que alimentarme de un becerro, que me serviría como amenaza para que sintieran miedo de mi regreso como una bestia salvaje. De madrugada, regresé al convento. Me lavé la sangre y dormí un rato. Sabía que tenía que salir de cacería otra vez. Al caer la noche, todas las monjas se fueron a sus cuartos sin saber que yo tenía otros planes. Esperé a que se durmieran y salí de nuevo. Al fin vi al más valiente de los 4. Se fue solo a la cantina y regresaba a su casa después de la medianoche. Esperé a que pasara la luz. Ya en un camino oscuro lo sorprendí con un alarido grotesco. Y luego posé frente a él, tal cual bestia esplendorosa, dispuesta a tomar venganza y a alimentarme de quien me había hecho sufrir. Al verme, el hombre se echó a correr, pero era imposible escapar de mí, pues tenía la fuerza y la velocidad de 20 hombres. Al darle alcance, lo alcé directamente del cabello, y parte de su cuero cabelludo comenzó a sangrar. Él gritaba, implorando perdón y juraba ser una buena persona, que no había hecho nada malo. ¿Quién eres? Creo que estás equivocada. Perdóname, por favor, decía el hombre, mientras yo me reía de él al ver cómo mojaba sus pantalones. ¿Quieres saber quién soy?, dije con una voz gutural, al tiempo que sacaba de entre mis manos mi rosario, el mismo que ellos me habían arrancado mientras abusaban de mí y decían: «No necesitas esto, hermana, pues ni Dios te va a salvar». Al ver mi rosario, el hombre supo que no tenía escapatoria, y mientras lloraba decía: «No, por favor, no me mates. Perdóname. No sabía que eras real. Pensé que eras un mito». No le di tiempo de decir más. Le mordí el cuello para que no gritara y su muerte fuera dolorosa. Poco a poco lo fui ahogando hasta que murió. Acto seguido, me entró una ansiedad incontrolable y devoré su corazón, que aún daba sus últimos latidos, dejando el cuerpo destrozado. Después de haber acabado con uno de los abusadores, regresé al convento, pero en forma animal, y el efecto estaba por terminar. Posteriormente entré a mi habitación por una ventana. Mordí la pócima y salí hacia el monte nuevamente. Empezaría la cacería. Después de andar pegando grandes saltos entre los patios, al fin llegué a la casa de mi segunda víctima. Con una fuerza bruta, destrocé la puerta del patio. La familia estaba cenando. Él se encontraba en compañía de sus padres, su esposa y su pequeño hijo. Por un momento, me pasó por la cabeza perdonarlo, pero tristemente me di cuenta de que yo ya no era la misma. Ahora, la bestia en la que me había convertido solo hablaba el lenguaje de la sangre y la venganza. Para mi sorpresa, también pude identificar a los padres del chico, quienes fueron parte de la turba que quiso quemar a mi madre.
Así que me alimenté de todos, con excepción del pequeño y de su madre. Después de consumar parte de mi venganza, corrí hasta los montes de Valladolid, que eran los más seguros. Allí me mantuve explorando el sitio hasta que encontré un cenote y me refugié. Había agua, y podía esperar hasta volver a transformarme en animal. Al siguiente día, salí en forma de bestia a cazar a los 3 que faltaban. Estaban refugiados en el rancho de uno de ellos, que estaba en la entrada del pueblo. Fue fácil saberlo. Empecé a girar alrededor del rancho, esperando a que asomaran, porque tenían que salir después de la borrachera que se estaban dando. Y así esperé con paciencia hasta que salió el primero. Al estar lejos de la luz, de un zarpazo le corté la yugular. Cayó al piso desangrándose. Luego, lancé un alarido de amenaza y continué al acecho. Al ver a su amigo caído, notaron que yo estaba cerca y el pánico empezó a ser un factor en su contra. Los caballos relinchaban nerviosos y, en general, los animales de granja temían, pues podían sentir mi presencia. Los hombres morían de miedo y tiraban balazos a todo lo que se movía. Así pasaron media hora, hasta quedar sin balas. La oscuridad de la noche y el miedo son buenos aliados para dejar indefensos a los malditos. Entré al rancho rompiendo una ventana. Ya adentro, esperé a que se separaran. Cuando uno se quedó solo, me acerqué por la espalda y ataqué con furia asesina. Lo desgarré lo más que pude. Ya solo quedaba uno arriba, sin balas. Subí las escaleras sigilosamente para no ser atacada con machetes o navajas. Al llegar arriba, noté que se había escondido. Fui quitando los estorbos hasta que lo vi arrodillado, temblando de miedo. «No me mates, por favor, Satanás». «No soy Satanás», le dije con una voz gruesa. «Soy la bestia que despertaron, malditos. Soy María Cobá». Con furia, mordí su cabeza. Gritaba de dolor y eso me volvía más feroz. Apreté más los dientes hasta que dejé de escuchar sus gritos de terror. Acabé con su vida, lo desgarré, me comí su corazón y salí con toda calma. Había sido saciada mi sed de venganza. Me interné en el monte rumbo al cenote, que iba a ser mi refugio mientras pasaba el efecto y encontraba a alguien cruel para castigarlo. Sé que mi labor es imperdonable, pero al menos doy su castigo a quienes son malos y se lo merecen. Al terminar de leer la carta, hasta la borrachera se me había bajado. Sentía miedo, y ya siendo de noche, tenía la sensación de que la hermana María, o la bestia, se encontraba en mi patio. En ese momento, Pericles, mi perro, me hizo brincar de la silla, pues ladraba con furia a alguien cuya silueta se dibujaba en la puerta de mi casa. Con sumo cuidado, tomé mi escopeta y me dirigí hacia la entrada. Con decisión, apunté el cañón hacia la puerta y grité: «Puedes pasar, está abierto». Poco a poco, la puerta se abría y, cuando al fin estuvo completamente abierta, entre la penumbra se asomó mi compadre Melquiades con el rostro desencajado. Enseguida lo insulté de coraje y le dije que casi me mataba de un infarto. Sin embargo, él parecía no reaccionar y, cuando me percaté de ello, le pregunté qué era lo que le estaba ocurriendo. Él solamente estiró la mano y me dijo que alguien había tirado una carta por debajo de su puerta. Cuando la miré, sentí un temblor en todo mi cuerpo que estuvo a punto de tumbarme. El remitente era una tal Sor María Cobá.